ahora es mi turno y en esta parte de futuro acabamos de ver no solo el presente de la vacunación antigripal, sino el futuro, ¿no? Y las posibilidades ya reales en fase 1 de una vacuna quimérica universal, ¿no? Que solucionaría todos los problemas o muchas de las deficiencias y limitaciones que las vacunas actuales tienen. Y yo ahora voy a hablar del futuro de la vacunación antineumocócica. Para ello tengo 15 minutos y hay mucho que contar, pero voy a tratar de centrarme en las ideas más importantes. Este es mi potencial conflicto de intereses. Como investigador trabajo con todos los promotores vacunales y específicamente hablaré de vacunas todavía no licenciadas en las que también estamos trabajando desde mi unidad de ensayos clínicos en el desarrollo clínico de dichas vacunas. De estos 15 minutos quiero utilizar uno para reflexionar dónde estamos. La historia de la vacunación antineumocócica no es tan amplia. Tenemos una vacuna antineumocócica, la polisacárida clásica, la antigua polisacárida de 23 serotipos, que existe desde los años 80, pero el verdadero salto cualitativo fue con la conjugación. Primero en pediatría, con la vacuna conjugada 7-valente, luego la 10-valente, luego la 13-valente, pero es la conjugación el verdadero salto cualitativo, ya que no solo somos capaces de generar una respuesta humoral, sino hacer memoria inmune y además hacer efectos sobre portadores, es decir, ser capaces también de proteger frente a enfermedad mucosa, cuyo forma paradigmática es la neumonía. Pero quizás el cambio más significativo se produce en el año 2015, cuando por primera vez, a través del trabajo que todos conocéis, el trabajo Capita publicado en el 2015, se demuestra por primera vez que una vacuna antineumocócica es capaz de prevenir neumonía también en el adulto. Eso supone un cambio muy significativos a través de un ensayo clínico, es decir, el máximo nivel de evidencia, y esto condiciona un cambio en la ficha técnica de la vacuna que hasta entonces utilizábamos para los niños, que es la vacuna conjugada 13-valente, que incluye también la posibilidad de prevenir la neumonía. Este es el verdadero salto cualitativo y es en la revolución en la que estamos, a la que estamos asistiendo y que todavía es activa. Sin embargo, mientras estamos en este momento de implementación práctica, de discusión de en qué punto o en qué momento empezar a vacunar, los grupos de riesgo, no grupos de riesgo, empezar a los 60, todo lo que estamos viviendo, discutiendo y que seguiremos hablando, en paralelo se trabaja en la siguiente generación de vacunas. Y vamos a hablar primero de las que son inminentes y después de las que futuriblemente pueden venir. Esta es la situación actual del posible desarrollo. Tenéis debajo la vacuna 23, la polisacárida, pero las que realmente tienen capacidad de prevenir la neumonía son las conjugadas, la actualmente vigente y licenciada, la 13-valente. Luego está la que está desarrollando Merck, que añade a los serotipos de la 13-valente el 22F y el 33F, y la siguiente generación desarrollada por Pfizer, que añade, además de los dos que incluye la vacuna 15-valente, añade 5 serotipos adicionales. Esto es un futuro inmediato, ambas vacunas. Ahora os comentaré o os haré un breve resumen de en qué situación está su desarrollo clínico, pero son vacunas que en un plazo, yo no creo que antes de... En el mundo probablemente en el 2020, en España no lo sé, eso lo sabrán mejor quizás las compañías, están las dos a todo gas en el desarrollo clínico, pero estamos hablando de que es futurible que en el plazo de un año y medio esas vacunas estén disponibles. La vacuna 15-valente, cuyo nombre precomercial es V114, ofrecería con la adición de estos dos serogrupos un incremento promedio, va a depender de qué población, de qué país, pero supondría una cobertura estimada adicional por el hecho de incluir esos dos serotipos de un 7 o un 15% aproximadamente. Es importante tener en cuenta que no solo se trata de cuántos serotipos cubrimos, sino de la importancia cualitativa que estos serotipos puedan tener, y ayer José Yuste nos explicaba el impacto que pueden tener en términos de mortalidad, de letalidad, de resistencia a antibióticas. Por tanto, no solo son cuántos serogrupos, sino también la significación que estos tienen. El desarrollo clínico va muy adelantado, hay una parte ya muy significativa de este desarrollo clínico publicado. Os voy a mostrar dos pinceladas importantes del desarrollo pediátrico y el desarrollo de adulto, en este caso de la vacuna de 15, que es una vacuna conjugada, igual que la vacuna 13 o la 10, en la que se conjugan en este caso 15 serotipos, y este estudio, en el que participamos también en España, lo que hace es comparar la pauta de 3+1 en niños, con la vacuna 15-valente versus la vacuna 13-valente. Y lo que hacen es un estudio de no inferioridad, que es lo habitual, utilizando los parámetros que marcan las agencias reguladoras, ese límite de sujetos que alcanzan ese límite de protección de anticuerpos circulantes por encima del 0,35. De forma muy resumida, lo que podéis ver aquí, esto es después de la tercera dosis, es decir, un mes después de completar la pauta de primo vacunación, es que se cumple el criterio de no inferioridad, es decir, que prácticamente para todos los serogrupos se
pasa en el 0, es decir, que no hay diferencia o que la respuesta es equiparable tanto con la 13 como con la 15 para los serotipos que comparten. Quizás hay alguna diferencia, como podéis ver, en alguno de los serogrupos y específicamente para el serotipo 3 sí hay una respuesta superior a la 15 valente que a la 13 valente. No sabremos qué significación clínica puede tener, pero es un dato significativo. Y por supuesto, para los serotipos que no se comparten, es decir, el 22F y el 33F que no están presentes en la vacuna 13 valente, sí que la respuesta es significativamente muy superior con la vacuna en desarrollo, con la vacuna de Merck, ¿de acuerdo? Entonces, de momento, con estos datos, aún es fase 2, digamos que la vacuna 15 valente es capaz de hacer lo mismo que la 13 para los serotipos comunes e induce una respuesta inmunógena suficiente para los nuevos serogrupos, con diferencias cuantitativas en algunos de los serotipos, sobre todo más marcadas para el serotipo 3, cuya significación clínica habrá que ver y no conocemos. Aquí podéis ver, no me voy a entretener mucho, son gráficas de distribución acumulativa para 3 ejemplos de 3 serotipos después de la pauta de prima vacunación arriba y debajo después de la dosis booster. Después de la dosis booster, cualquier diferencia entre ambas vacunas tiende a normalizarse, pero veis como para el 19A, entre la 13 y la 15 no hay grandes diferencias. Para la 3 sí que hay un porcentaje mayor de sujetos que alcanzan ese nivel de protección de 0,35, incluso niveles más altos, como digo, con una significación, perdón, es aquí, el 3, con una significación clínica que no sabemos, y para el 6A vemos también que hay una discreta diferencia que se alcanza el nivel objetivo de protección, pero que hay diferencias en los títulos de anticuerpo, de nuevo, sin una significación clínica que sepamos cuál es. Para esta misma vacuna, el desarrollo de adultos ya está publicado también en 2 trabajos en Human Vaccine, concretamente el estudio 06 y el 07. El 06, que es el que os presento aquí una diapositiva, compara la vacuna 13 valente con la 15 en sujetos sanos por encima de los 50 años de edad, y aquí veis la misma gráfica o parecida a la que os enseñaba antes, y veis cómo para prácticamente todos los serotipos se cumple el criterio de no inferioridad y para algunos de ellos, como el 3, como el 6B, como el 18C, la respuesta o el número de sujetos que alcanzan ese nivel de 0,35 podría ser superior con la vacuna en desarrollo, con la vacuna 15 valente. Y también discretamente inferior, por ejemplo, a favor de la vacuna 13 valente en el caso del serotipo 4. ¿Cuál es la significación clínica de esto? No lo sabemos, pero desde un punto de vista de licenciatura de las vacunas se cumple el criterio de no inferioridad. Y luego, por supuesto, para los serotipos nuevos, es decir, los que no están incluidos en la 13 valente, pues se ve que es inmunógena y que la diferencia es muy significativa, como era de esperar. Para el estudio 007, en el que se compara la vacuna 13 con la 15 en sujetos de más de 65 años que previamente han recibido una dosis de vacuna palisacárida, volvemos a ver la misma gráfica, parecida a la anterior, se cumplen los criterios de no inferioridad para los serotipos en común, de nuevo alguna diferencia en algunos de los serotipos, sobre todo en el 3, y, por supuesto, no hay respuesta en la 13 para los serotipos nuevos, los no incluidos, pero sí significativa con la vacuna en desarrollo. Como digo, estos son los datos publicados, accesibles, los que podéis acceder a través de publicaciones ya, pero ya se está completando el desarrollo clínico de la misma. En el caso de la vacuna conjugada 20 valente, la que está desarrollando Pfizer, en el que se incluían, como os mostraba antes, los 2 serotipos que incluye la 15 y 5 más, este sería una estimación de la cobertura adicional, ¿no? Es en diferentes países, en diferentes poblaciones, con lo cual no es una ciencia exacta, pero podemos estimar que aportaría a la cobertura actual de la vacuna 13 valente un incremento en cepas teóricamente prevenibles mediante vacunación de entre un 30 y 40%, dependiendo de qué edad y dependiendo de qué país. De nuevo, no solo es la importancia cuantitativa, sino la cualitativa, como nos decía José Juste el primer día, y que estos serotipos tienen importancia diferencial en términos de resistencia antibiótica y letalidad. ¿Qué está publicado de esta vacuna? El desarrollo empezó un poco más tarde que en la 15 valente, hay muchos datos todavía pendientes de comunicar y de publicar. Publicados está ya la fase 1, esto simplemente es seguridad e inmunogenicidad, que es lo único que demuestra es comparando a la vacuna 20 valente en adultos sanos versus una vacuna control, en este caso la de tosferina, difteria y tétanos, se ve en negro que la respuesta de anticuerpos un mes después es mucho más alta que en el grupo control, sin problemas de seguridad. Y se acaba de comunicar
la fase 2 de adultos, en adultos sanos de 60 a 64 años. El diseño del estudio es, como podéis ver aquí, a una parte de los sujetos se les vacuna con la nueva vacuna 20 valente y a otra parte con los de 13 valente. Aquí se comparan los serotipos en común. Pero después, a los que recibieron la 13 valente se les administra la polisacárida y a los que recibieron la 20 valente se les administra un placebo salino. Y aquí se compara en este punto a los 2 meses las diferencias que puede haber entre los serotipos que no están en la 13 pero que sí están en la polisacárida y que están a su vez en la vacuna 20 valente. Bueno, los resultados que no podemos ver en detalle, pero os transmito oralmente lo que se puede ver aquí. Cada color está explicado antes de la vacunación y después de la vacunación. Vemos que para los serotipos comunes entre la 13 y la 20 hay una respuesta de no inferioridad, es decir, que se comporta bien y que la respuesta que induce la 20 para esos 13 serotipos es similar a la que produce la propia vacuna 13 valente, lo cual tampoco es de extrañar cuando incluso los polisacáridos y la conjugación son similares para esos serogrupos específicamente. Y para los 7 serogrupos adicionales, lo que se comparaba con la polisacárida, podéis ver aquí. De nuevo, cada color representa un momento antes y después de la polisacárida o de la conjugada 20 valente, que la respuesta es muy significativa y no inferior a la que produce la polisacárida, e incluso en algunos de los serogrupos, como el 10A o como el 12F o el 22F, es muy superior en la vacuna conjugada, solo en títulos, en este caso OPA, en GMT-SOPA, en concentración de anticuerpos, a los que induce la polisacárida. Son fases 2 todavía, nos falta la fase 3, ya se han completado los reclutamientos para ambas vacunas y aún no tenemos los resultados. Y en la parte pediátrica no puedo compartir con vosotros los datos, pero sí que se anunciaba recientemente que ya está disponible, digamos, y se va a presentar los datos de no inferioridad del estudio de prueba de concepto en fase 2 de esta vacuna en lactantes, ¿de acuerdo? Por tanto, veis dos vacunas que van a alta velocidad, que de momento van cumpliendo las expectativas que las agencias reguladoras exigen para que sean licenciadas, con diferentes estrategias en su composición, pero que sin duda van a ampliar nuestra capacidad de protección y que indudablemente amplían el potencial o la fracción prevenible de patología producida por neumococo y específicamente por la neumonía neumocócica. Sin embargo, el futuro de estas vacunas no pasa solo por la conjugación. Esta es la técnica que controlamos, es la técnica que sabemos que funciona, pero hay más cosas. Y de hecho se está trabajando en paralelo en el desarrollo de vacunas basadas en proteínas, en antígenos comunes, un poco parecido a lo que Adolfo García Sastre nos explicaba para la gripe. ¿Cuál es el problema? Estos antígenos comunes que están en diferentes cepas, y veis que todos los laboratorios están trabajando en ellos desde hace muchos años, es decir, hay trabajos publicados en muchos papers y muchos candidatos que han fracasado en el camino. El problema que tienen es que estos antígenos comunes, antígenos proteicos, son menos inmunógenos, es decir, no producen una respuesta inmune tan potente ni duradera, y hasta la fecha no hemos sido o no ha sido nadie capaz de trasladarlo a una vacuna licenciada. Pero se está trabajando en ello y yo creo que las apuestas más interesantes que hay en este momento están relacionadas básicamente con dos estrategias que para mí son las que van ahora más avanzadas para nuevas vacunas con una estrategia distinta a medio plazo. Una es la que utiliza esta técnica que se llaman los sapiens, que son antígenos, nanoantígenos basados fundamentalmente en péptidos que se autoensamblan, que de forma natural se autoensamblan, se modifican químicamente y lo que añades son los epítopos, las zonas del antígeno más significativas y más inmunodominantes, en este caso 4 antígenos comunes a todas las cepas de neumococo, que a su vez se autoensamblan en una estructura que la convierte muy estable y homogénea, que son unas superhélices. Esto todavía está en desarrollo preclínico, pero la estrategia en los modelos in silico parece muy prometedora. Y otra que es un intermedio entre esta parte más de ciencia ficción y lo que conocemos que funciona bien, que es la conjugación, en lo que está la 13, la 15 o la 20, lo que busca es una bioconjugación, es decir, el proceso que utilizamos de conjugación de las vacunas es tremendamente complejo, por eso se sube de 13 a 15 o de 15 a 20 y no se meten simplemente 100, o se hace como una sopa, como podía ser la polisacárida, sino que cada conjugación con cada proteína transportadora es tremendamente complejo, interaccionan entre ellas y eso hace que sea tan difícil evolucionar. Aquí lo que se propone es que la síntesis de esas polisacáridos se utilice en maquinaria celular. En concreto, se insertan los genes necesarios en una Escherichia coli y sintetiza esos polisacáridos, esos glicanos. Pero además es posible que se sintetice eso y al mismo tiempo se sintetice la proteína transportadora y se ensamble. En el caso del neumococo, las dos
más prometedoras son todavía muy limitadas, fase 1 o preclínica. Solo se ha conseguido eso para un serotipo concreto, para el serotipo 4. Pero, si esto es factible, sería muy barato, la producción sería mucho más sencilla y sería, entre comillas, más fácil evolucionar en el número de serogrupos. En mi modesta opinión, son las dos opciones que más futuro tienen en el medio plazo. Ahora bien, el futuro de la vacunación enterohemococcígica no solo pasa por hacer nuevas vacunas, sino por cambiar también cómo diseñamos y cómo evaluamos estas vacunas. Y eso incluye no solo la forma de desarrollo clínico, os pongo un ejemplo neumocócico, pero es para cualquier vacuna, es decir, no podemos solo hacer ensayos clínicos y ensayos clínicos, sino hay que hacer ensayos clínicos sintéticos, hay que hacer otro tipo de procedimientos que nos permitan acelerar. Tenéis luego un taller de vacunación de precisión que también tiene mucho que ver con esto. Y, por ejemplo, este trabajo analiza específicamente la utilización de controles sintéticos en un modelo de vacunación de neumococo. Y también los correlatos de protección. Utilizamos los títulos OPA, ese nivel de 0,35, pero hoy tenemos mejores marcadores. Ayer lo hablaba el doctor Fariñas y es algo en lo que se está trabajando, y el grupo que más trabaja es el de Daniela Ferreira, que está haciendo virguerías y que ya tenemos, por ejemplo, identificados en el laboratorio otros marcadores específicos que son mucho mejores predictores de la protección individual que la vacuna induce para cada uno de los serogrupos, incluso de la memoria, de la protección nasofaringea, ¿no? En cualquier caso, esto es el futuro a medio y a largo plazo, pero no me quiero enfadar. Es decir, no debemos ahora dejar de vacunar o bajar los brazos porque pensemos que van a venir vacunas mejores. Las vacunas que tenemos funcionan, son seguras, son eficaces, son efectivas y todavía tienen recorrido. Y estamos hablando que estas nuevas vacunas, en el mejor de los escenarios, llegarán a España en 1 o 2 años como muy pronto. Y no deberíamos en ese sentido conformarnos. Por tanto, y termino ya, la siguiente generación de vacunas conjugadas frente a neumococo está a la vuelta de la esquina. Es necesario incorporar nuevos métodos de evaluación, tanto pre como post licencia, pero, aunque estas vacunas están aquí, están llegando, no deberíamos, con la excusa de esperar y ver a que vengan cosas mejores, sacar el máximo rendimiento de vacunas que sabemos que funcionan y funcionan bien. Os invito de paso al típico, que ya quedan pocos huecos, pero tendremos a mucha gente y tendremos entre esa gente a Xavi Bosch, a Louis Bond, a Rob Balder, gente que sabe mucho también de neumococo. Y nada más, este es mi equipo. Y ahora no sé si tenemos tiempo para una pregunta. ¿Tenemos tiempo para, no sé si hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿O ya soy el único que os separa del coffee break? Ahí. ¿Qué ventaja aporta entonces la vacuna 15-valente con el serotipo 3 si se ha probado en pediatría pediátrica y es un serotipo poco frecuente en niños? Vamos a ver, las vacunas se licencian para tener ¿cómo se dice? Un label, una ficha técnica que incluya todas las edades, ¿no? Entonces, el serotipo 3 es particularmente importante en el adulto, pero veíamos ayer que también es importante en el niño, ¿no? Entonces, con las vacunas actuales, la protección frente al serotipo 3 tiene limitaciones comparado frente a otros serotipos, por motivos que podemos discutir en otro momento, es decir, no ha funcionado tan bien o de una forma tan obvia y significativa como contra el 19A o el 23F o otros serotipos, pero no quiere decir que no esté funcionando, y ahora esta nueva vacuna lo que parece es que induce una mayor cantidad de anticuerpos. Eso es un parámetro el que medimos, no sabemos si solo la efectividad real de una vacuna depende exclusivamente del título de anticuerpos, pero en ese parámetro, en el número de anticuerpos, pues parece que induce una respuesta mayor y que ese nivel de protección de 0,35 se alcanza en un número mayor de sujetos. Si eso se va a trasladar en un mayor o menor impacto clínico, lo veremos con el tiempo, pero bueno, es una buena noticia en cualquier caso. Bueno, si no hay ninguna noticia más o ninguna pregunta más, entonces vamos ahora a separarnos para, hacer el coffee break y después tenemos a las 5:30 los talleres. Ya sabéis que los que estáis físicamente aquí, cada uno vais al taller que hayáis escogido, los que estáis en casa, clicáis en el taller al que queráis asistir. Y volvemos a vernos a las 18:35.